Bienvenidos cifreros, un nuevo episodio de Cifras Semanales y como cada semana aquí les traemos el resumen de las noticias económicas y financieras más importantes de la semana pasada. Esta vez vamos a estar hablando de que TikTok ya por fin es una realidad, va a ser propiedad de los estadounidenses y qué va a suceder con toda la edad de los algoritmos. Intel, que el gobierno estadounidense había comprado 10% de las acciones de Intel para impulsarlo y aún así este último reporte trimestral reportó de la patada la devaluación del dólar que se está teniendo a nivel mundial y a dónde se están yendo los inversionistas para poder resguardar su dinero y su valor en el tiempo. Y por último, fue la semana pasada el World Economic Forum y les traemos el resumen de ciertos discursos de personas muy importantes como Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, Trump, todos sabemos quién es, Mark Carney, el primer presidente de Canadá, y personajes como Elon Musk, que aquí en sus discursos dieron una perspectiva económica de lo que viene en este 2026. Así que atentos a este episodio, compártanos con sus amiguitos y si les gusta, por favor, recomiéndenos y déjenos estrellitas en Spotify, suscríbanse al canal de YouTube y que aprendan mucho. ¡Saludos! El CFA es una de las certificaciones más valoradas a nivel mundial en el mundo de las finanzas, así que si eres un estudiante o trabajas en el mundo laboral financiero y quieres hacer esta certificación, Sofía y yo te recomendamos muchísimo Pademia. Es una escuela de finanzas. Sofía y yo, cuando estudiamos para el CFA nivel 1, tomamos sus cursos y definitivamente nos ayudaron muchísimo. Si tienes ganas de estudiar esta certificación del CFA, te recomendamos ampliamente visitar su página y ponerte en contacto con ellos, pademia.com.mx. David, pues creo que te vas a tener que lanzar a verificar que el Infonavit haya construido bien. Después del último episodio, varias gente escribió: quedo en espera del cifra de reportaje sobre Infonavit. ¿Sabes? Y yo creo que es justo y necesario que alguien lo haga. Sí, Nada ¿no? más sí, la verdad. Sí. O sea, tenemos que mínimo ir a ver qué está pasando y ya pues ojalá no nos metamos en ningún tema, pero pues no pasa nada. No, pero sí es cierto, o sea, porque al final se anunció y yo no he visto ningún reportaje de ningún medio que diga: aquí están las casas, se ven bien o se ven mal, o están en estas localidades, ¿a dónde se hicieron? Nadie ha sacado nada de eso. Sí está raro, ¿no? No, y fue un nadie. mega fraude. O sea, todo lo de Omex y Casas Geo fueron el huachicol fiscal de su época y de los grandes problemas que tuvieron pues administraciones pasadas, incluso las de Calderón y todo eso, pero pues ahí sí hay que ver. Sí, Sí. no, sí, coincido. Y hoy estaba con una persona que es especialista en créditos hipotecarios, lleva, no sé, 14 años o algo así con una firma, y me estaba diciendo, que se me hizo interesante este dato, que muchísimas personas, o sea, estábamos hablando de qué ves para el 2026, y me decía, hay muchísimas personas, cosa que no nos había pasado anteriormente, que está buscando sacar su crédito con Infonavit por este miedo de la construcción que quiere hacer el Infonavit. O sea, como que sienten que ya no va a alcanzar la lana y que con ese programa la lana se puede terminar, entonces están buscando cómo sacarlo. O sea, al contrario de tus pensamientos, hay muchas personas nerviosas sobre que el Infonavit use esos recursos y que pueda hacer un pozo negro en el dinero de los ahorradores. Sí, porque se supone que el Infonavit va a tener acceso a los recursos, o sea, eso es un hecho para construir. Pero sí, no había pensado en eso, que la gente, que de repente alguien diga: quiero hacer uso de mis recursos, y digan: ¿y qué crees? No hay. No hay. Estamos construyendo. Exacto. Nos metimos a la especulación del Bitcoin con tus fondos. No, estamos construyendo casas. A ver, es que gente. con este gobierno uno ya no sabe qué esperar. De hecho, el dinero sí se invierte. O sea, porque si por algo no lo utilizas para una casa, se suma al dinero de tu Afore. Entonces, sí está invertido el dinero en un portafolio un poco más conservador a lo que se invierte en las CIEFORES. O sea, estos portafolios para tu retiro. Sin embargo, sí está invertido. Sí tiene una parte de especulación. Entonces, digo, hay ciertos lineamientos y no pueden invertir en cualquier cosa, pero el mandato está invertido. Está en invertido. Afores. Sí. Correcto. Sí. All right. Pues, a ver, ¿con qué queremos comenzar? Yo traigo, y ahorita nos dices tú qué traes, Sofía, y ya decidimos entre todos, traigo un resumen de los discursos más importantes que hubo ahora en Davos, en el World Economic Forum, porque creo que da una muy buena perspectiva mundial de lo que se viene en el 2026. La verdad, yo no traigo nada de empresas porque yo me clavé con lo de Davos machín. Pues No, es pues que fue lo eso más fue influyente. prácticamente, sí. Yo creo que de las noticias que sí me gustaría hablar de empresas, creo que vamos peinándola rápido. Una es, bueno, creo que los mercados estuvieron bastante moviditos, especialmente por las participaciones que hubieron en Davos y también por todo lo que estuvo alrededor de Groenlandia la semana pasada, ¿no? Que empezamos a platicar el podcast pasado, pero en el momento que en Davos hubieron
estos titulares de noticias y estas intervenciones, especialmente de Trump, de poner aranceles a los países europeos, como que eso causó demasiada incertidumbre. Y me gusta, hay un término que se lleva utilizando pues desde que Trump volvió al gobierno, que sabemos que se puede ver un poco como manipulación del mercado cada vez que hace un posteo en X o cada vez que hace pues, algún señalamiento el presidente de Estados Unidos y que mueva los mercados, ¿no? Entonces, como que voy a poner aranceles, entonces, pues, el mercado se desanima, bajan las acciones, suben los bonos, etcétera, etcétera, y le llaman a esto el taco trading, ¿no? O sea, ya es como Sí. el acrónimo, que significa Trump always chickens out. ¿Esto qué El quiere decir? taco. Como que al final dice mucho bla, bla, bla y le da frío y entonces como que es ya un trading de, a ver, ahorita que las noticias están negativas, que Trump amenazó, que va a poner tarifas, etcétera, pues compra ese discurso cuando esté la baja porque se va a recuperar, ¿no? Entonces, creo que es algo que pasó la semana pasada, que estuvo bajando el mercado y al final el mercado prácticamente terminó tablas, pero algo más que también estoy viendo, que también se platicó en Davos, que ahorita lo agregamos con todas las conversaciones adicionales que tú traes, Luis, Ujú. se llama otro movimiento que se llama Global Investors Quiet Quitting USA. ¿Esto qué es? Es como la salida silenciosa del dinero de Estados Unidos hacia otros lugares. Y Ujú. esto, pues lo podemos ver clarísimo, hoy lunes 26 de enero, otra vez el oro pues rompió una barrera bastante importante que es la de $5,000 por onza y también la plata llegó a $110, o sea, un nivel que en un día volvió a subir 10%. El gas natural ha subido, especialmente por pues, los congelamientos y el mal clima que ha tenido Estados Unidos en las semanas pasadas. Y a lo que voy hay mucho hedge al dólar. ¿Qué quiere decir esto de hedge? Se está buscando cubrir los riesgos o se está buscando diversificar y que el dólar no sea ahora sí como la única moneda de respaldo, tanto para bancos centrales como para tesorerías de empresa, como para portafolios patrimoniales. Se ve mucho movimiento y mucha salida del dólar y pues se está yendo a materias primas, se está yendo a empresas, se está yendo al yen y a mercados emergentes. Sí, justo ahí yo quiero comentar, y no tengo la gráfica porque no la guardé, por güey, pero era una gráfica de cómo los bancos centrales se están deshaciendo de sus treasury bonds que tienen pues, en sus reservas, que prácticamente es deuda en dólares. Y sobre todo China es el que se ha estado deshaciendo muchísimo de esos treasury bonds estadounidenses, pero prácticamente todos los bancos centrales los están vendiendo. Entonces, ahí mi pregunta para ti, Sofía, es, ¿los están metiendo en alguna otra moneda las reservas de los bancos centrales? O sea, que digan, ok, ya no queremos treasury bonds, denos efectivo y vamos a comprar oro. O sea, la subida del oro es mucho por los bancos centrales. Sí, totalmente. O sea, muy, muy ligada a las materias primas y por eso también estamos viendo muchas acciones subir, que las acciones pues en su mayoría están en dólares, ¿no? Porque las empresas más grandes cotizan en dólares y en los mercados americanos. Entonces ahí hay un poco como una contradicción de, a ver, si me quedo en dólares, pero me quedo en acciones, pero especialmente esta fuga que se está saliendo de treasuries se está yendo a estos valores de refugio que vienen siendo las materias primas y pues especialmente pues esta subida que lleva ya el oro 17% en lo que va del año y más el 50 y tantos del año pasado. O sea, se está viendo muy fuerte el miedo a la incertidumbre y la poca diversificación que existía antes de los mercados americanos y de la moneda americana para buscar otros refugios. A mí Bueno, algo... especialmente los Ah, ahorros en dólares, ¿no? Que tanta gente durante muchos años se refugiaron sus ahorros y en Estados Unidos y ahorita con un dólar a 17.30, con estas bajadas, pues realmente está generando inestabilidad en todos los mercados, especialmente en el del consumidor final, que al ver que el dólar cambia y que es inestable, pues ya no siente la confianza o la certeza de hacer, pues de que los mercados van a estar pues, o van a seguir como esa trayectoria que siempre han seguido. Sí, lo que me queda duda todavía es por qué Trump no está haciendo nada, ¿no? O sea, cuando Trump tiene que hacer algo, algo sale a hacer. Y esto lo está dejando así como... Porque le conviene. A fin sí, de justo cuentas, creo bajo que sus lo quieren intereses, devaluar. un dólar débil. Es más es- competitivo contra China, contra todo mundo, y le cuesta mucho menos a las empresas regresar para fabricar dentro de Estados Unidos. A eso A voy, mí, como que si Trump no está diciendo nada es porque seguramente está contento o tranquilo con esta depreciación de su moneda.
Entonces, si no, siento que ya hubiera hecho algo. Sí. A mí lo único que no me hace sentido en toda esta narrativa es que el Bitcoin no haya subido. O sea, porque se supone que, ¿sabes? O sea, ok, ya no queremos dólar porque ya no estamos de acuerdo en que sea un refugio de valor. Vendemos dólar, compramos Bitcoin. Muchas veces así funcionó, ¿no? O sea, se depreciaba el dólar y se apreciaba el Bitcoin y ahora no. O sea, es algo que no ha sucedido. Es una narrativa que yo todavía no me logro explicar, pero el Bitcoin sigue bajo. Yo Sigue creo que bajo y es no ha fácil subido. porque realmente en la mente del consumidor los bitcoins, o sea, realmente la gente sabe que los bitcoins no reflejan nada. Y aunque sí son un activo intangible de alguna manera, hay un riesgo de que craqueen el blockchain o lo que tú quieras, Mm. que no pasa con el oro. O sea, realmente no van a poder descubrir más o demasiado más oro del que ya hay, o las reservas están ya pues suficientemente exploradas como para que no tengamos un cambio drástico, ¿no? Y eso pasa en otros metales, en otros pues, eh, recursos escasos. Mm, mm. Pues sí. Sí, y bueno, las noticias de las empresas que yo creo que fueron las dos más relevantes de la semana pasada. Una es, finalmente, el drama de TikTok is over, se acabó. Y esto es porque ya firmaron el jueves pasado un acuerdo de quiénes son los accionistas, cuánto va a valer esta aportación de capital o esta nueva sociedad de TikTok USD Joint Venture. Y al final se juntaron pues varios participantes. Ya sabíamos ¿Oracle? que ¿Sí iba quedó a estar Oracle? Oracle. Ajá. Sí. Oracle se queda con el 15%. Un fondo de Abu Dhabi que se llama MGX se queda con otro 15%. Y Silver Lake se queda con otro 15%. ByteDance se sigue quedando con una participación importante del 20%, bueno, 19.99%. Y es porque esta era la participación máxima que podía conservar la empresa. Y todo el resto, o sea, el 45%, el 35% se queda de inversionistas iniciales que también se quedaron directamente en esta empresa. En su mayoría, obviamente, no son chinos y son americanos. Entonces, esto, pues ya como que quita los temores de las preocupaciones de la seguridad nacional y seguirá permitiendo que 200 millones de usuarios continúen en la aplicación en Estados Unidos. Y como que las cosas que todavía están medio inciertas de cómo va a funcionar, como que esta nueva compañía va a ser, bueno, no esta nueva compañía, este 45% de Oracle, Silver Lake y el fondo de Abu Dhabi van a ser los que son dueños de los datos. Y, o sea, TikTok, ByteDance, digamos ByteDance chino, ya no va a ser dueño de los datos y le tienen que compartir el algoritmo a esta nueva compañía. ¿Ah, y sí? en teoría van a tener que, o sea, el mandato de Estados Unidos es, este algoritmo se va a volver a correr y vamos a generar como una nueva reprogramación. Porque yo tenía entendido que el tema del venture capital que estaban haciendo ahí o que los gringos ya se quedaran con la mayoría de las acciones y control sobre la empresa era pues más enfocado en el resguardo de la información de los usuarios gringos, que la mayoría de los usuarios de TikTok son gringos. Pero ByteDance quería conservar el algoritmo. ¿Por qué? Porque ese es su éxito, o sea, es como su secreto comercial. Y al final, pues si los gringos tienen ese algoritmo, porque al parecer yo sí he escuchado que mucha gente, o sea, tú abres Instagram y no te embobas de la misma manera que TikTok, porque al parecer el algoritmo de TikTok es espectacularmente bueno embobando gente. Entonces creo que ese secreto comercial sí se lo quería dar ByteDance, pero entonces no, ya también lo van a tener acceso a los gringos. Sí, tiene que dar Órale. una copia de su algoritmo. Pero, Wow. o sea, ¿van a obligarlos a correrlo completamente con todos los usuarios? Sí, o sea, esto es la parte que está como medio escueta. Todavía, digo, no tengo el TikTok americano para ver si ya iniciaron estos cambios. Supongo que pronto los verán, porque apenas el jueves en la noche se firmó, entonces ha pasado 2 días hábiles. Pero a lo que voy es pues la intención de guardar los datos en empresas americanas, check, y también la intención de quedarse con el algoritmo, pues parece que sí va por ahí. No, pues ahí Mark Zuckerberg pues va a querer tener acceso a él, obviamente. O sea, si de repente Instagram nos empieza a embobar más de lo normal, creo que ahí va a ser la señal de que ya Meta tuvo acceso al algoritmo de TikTok. Pues ojalá les den el de verdad y no les den gato por liebre y digan, no, lo tienen que correr de nuevo porque realmente es un algoritmo nuevo y se queden con el bueno los chinos, pero Sí, quién sabe. yo como que no sé, siento que los gringos no lo van a soltar así de fácil. Bueno, Siento esto que fue un hay deal alguna de acribilla. 14 billion.
dólares. Billion. Billion Wow. dólares. Wow. Pues sí. Sí. A mí, pues qué mal que no lo cerraron. Yo de verdad tenía muchas esperanzas y quería que cerraran TikTok y lo desaparecieran. Pero bueno, tendremos más gente bailando en TikTok. Así Ay, que, no es pues, puro bueno. baile, te quedaste como en el 2001 tú. Son como reels de todo. De todo. Sí, pero sí, o sea, sí es más tontón, ¿no? O sea, sí es más tontón, A ver, es ¿no? como dice, yo mis videos de TikTok los veo por Instagram como cualquier adulto responsable. Ya trae un filtro. Sí, ya vienen Claro. filtrados. O sea, porque todos son de TikTok, escuchas el logo, ves las cositas, pero lo Sí, estás sí, viendo pero en ya están Instagram, filtrados, ¿no? ya están filtrados. Sí. Pero bien, pues, venga, Sofía, Y ¿qué la última otro? noticia, que también esta va a ser debate, que ya lo habíamos platicado en varios podcasts, les recordamos a los cifreros que el gobierno americano invirtió 10%, o sea, compró el 10% de stake, el 10% de participación de la empresa de Intel. Un poco para sacarla de la mala racha que tenía, utilizar pues toda la infraestructura de manufactura que ya tenían, los empleados, o sea, como tratar de, con esta nueva onda de inteligencia artificial, de centros de datos, de construcción de infraestructura digital, pues que Intel estuviera bien parado. Y fue el reporte de la semana pasada y la acción reportó y pum, 17% abajo. No manches, ya Y vi. no gustaron varias cosas. O sea, a pesar de que los ingresos pues se quedaron más o menos igual que el trimestre pasado, fue 4% menor que el año de 2024, ¿no? Ahí casi, aquí podemos ver en... Sí, sí. Vendieron menos. En el último trimestre del 2025 vendieron menos que en el último trimestre del 2024. Exacto. Y si nos vamos al anual, que ya podemos ver el comparativo anual, Chale. prácticamente se quedaron donde mismo, o sea, no hubo un incremento de ingresos y pues sí hubo un incremento en la pérdida que tenía, pero al final no hubo utilidad, ¿no? Perdieron Entonces, menos. exacto. Bueno, la ganancia por acción fue de 15 centavos y se esperaban 8 centavos, ¿no? Entonces eso fue mejor. Estoy hablando del trimestre, no del año, por eso igual y no va a hacer sentido con la gráfica que estamos comparando. Y como que todavía traen mucho gasto de OPEX, mucho gasto operativo, que a pesar de toda esta inyección de dinero, pues tienen que terminar esta reestructura para que los ingresos y los acuerdos comerciales que pues de alguna manera empuje el gobierno y todos estos nuevos inversionistas puedan ajustarse. Y todavía tienen el plan de reducir 75,000 empleados para que este gasto operativo se reduzca. Entonces, siguen en un proceso de reestructura que hicieron una guía débil para los próximos trimestres. ¿Esto qué quiere decir? Que todavía dijeron, oigan, pues no vamos a tener resultados maravillosos porque seguimos en deficiencias de producción, entonces todavía los ingresos pueden bajar, todavía no tenemos tantos... Entonces, hace unos meses preguntábamos de si pues, era una buena idea invertir en Intel o no, ahora que el gobierno pues, iba a estar de aliado. Entonces, bueno, pues el de los primeros resultados parece que no son tan buenos. Digo, creo que es muy corto para dar una opinión integral, pero pues bueno, fue decepcionante para los inversionistas que bajó la acción 17%. Chale, es que yo no sé si es como querer revivir Ford. ¿Sabes? De que, güey, por más que el gobierno americano le meta lana de que Ford, pues Ford se va a morir. No, o sea, Ford va a dejar de existir porque, pues, ¿a quién le vende? Nomás a los gringos. Y en cambio, pues, hay muchas marcas de coches que pues, venden en todos lados. O sea, ¿en dónde se vende Ford? En Estados Unidos, en Norteamérica y ya. Bueno, en México también bastante, pero yo no sé si, aunque el gobierno le esté metiendo tanto dinero a Intel, si lo puedan revivir teniendo la competencia que tiene, ¿no? Sí, yo creo que es, o sea, tiene más alcance que Ford para mí. O sea, en cuestión de tecnología, de acuerdos, o sea, creo que es más fácil llevar un escalamiento de Intel a llevar un escalamiento de una manufacturera de carros. De acuerdo, completamente. Yo creo que sí tienen que ver, pero no es una empresa en la que yo vea que sea como Motorola o que realmente tengan un impasse en la tecnología. Solo se quedaron un poco atrás. Con un empujoncito, con ciertos contratos, ya sea de defensa, ya sea de ciertas cosas que el mismo gobierno puede hacer, siento que esta empresa todavía puede revivir. Y también, dentro de lo que yo creo, siempre un cambio de estrategia directiva. O sea, si por ejemplo tú agarras al director o agarras una empresa y le cambias el rumbo o le pones una marcha forzada, cuando menos vas a ver un resultado
en 6 meses. Y lo más probable es que veas un resultado negativo, porque pues todo cambio en una organización duele. Entonces yo creo que vale la pena esperar, y más cuando tienen de respaldo pues a la economía más grande del planeta. Pues, ¿qué Pero dice el bueno, público? ¿Le aquí les voy a invierte en dejar. Intel o no? Sí, vamos a preguntarle a los cifreros cuál es su opinión. Y aprovechando, hay otra empresa que el día de hoy invirtió el gobierno, justo lo mismo que hizo con Intel, y compró el 10% de su participación. Esta empresa se llama USA Rare Earth, que a lo que se dedican y para lo que va a usar esta lana es precisamente para lo que hemos platicado, que Estados Unidos tiene pues un poco lejos la ventaja en la carrera de las famosas tierras raras. Entonces, esta empresa se dedica a esta extracción de minerales, de procesamiento de materias primas, y van a invertir 1.3 millones en Oklahoma y en Texas, que es donde tienen ciertos reservas de materiales. Y pues bueno, el gobierno ha estado invirtiendo en estas empresas como MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals, para tratar de defenderse más pues en esta desventaja que tiene contra China. Y en cuanto Trump desbloquee Groenlandia, las va a mandar a todas para allá. Justo Entonces eso yo quería decir. yo creo que vale la pena. Aquí es apostar a los caballos de carreras antes de que salgan a correr, ¿eh? Justo eso yo quería decir. Sí, porque ahorita que pasemos eso hablamos de los acuerdos que hay en Groenlandia, pero sí me estoy imaginando que el gobierno, o sea, está muy lógico, ¿no? El gobierno dice, yo le meto dinero a esa porque esa va a ser la empresa que voy a poner a extraer minerales en Groenlandia. Sí, pues ahí Claro. les dejamos unos nombrecitos: USA Rare Earth, MP Materials, Lithium Americas, Trilogy Metals. Son empresas en las que Estados Unidos les está echando un ojo y les está echando billete. All right. Pues está riesgoso, pero creo que vale la pena. Pues es que en un portafolio diversificado meterle poquito al riesgo es donde está la carnita. Sí. O sea, vas creciendo, vas generando tus 10% cuando bien te va, pero imagínate que le pegues al gordo en uno de estos metiéndole una posición obviamente respaldada por inversiones fuertes y seguras en su mayoría, pero a mí sí me gusta, depende del riesgo de cada inversionista, ¿no? Y de su perfil. Sí, porque a ver, las utilidades netas que han tenido prácticamente en todos los trimestres desde que salieron a la bolsa, al menos estos, los de USA Rare Earth Inc., salieron a la bolsa al parecer pues, en enero del año pasado. Bueno, no, desde como finales del 2023, y han tenido prácticamente pura utilidad neta, negativa. Entonces, también precaución ahí a quien se le esté antojando invertir aquí. Aunque a mucho riesgo, también mucho a ganar. Yes. ¿Qué más, Sofía, de empresas? Pues, ¿qué más? Bueno, hoy hubo otra inversión en otra empresa que se llama CoreWeave, que, bueno, registró una alza como del 6%, y esto es porque Nvidia le va a echar $2,000 millones para la construcción de centros de datos, ¿no? Lo que se me hizo interesante de esta empresa es, bueno, Nvidia ya es el inversionista más grande de esta empresa, y a lo que se dedican es a hacer centros de datos, y luego toda esa infraestructura se la rentan, digamos, a Microsoft, o sea, a empresas que necesiten tener este servicio de almacenamiento de datos. Entonces, ellos construyen y luego como que te rentan la infraestructura de watts para que la utilices. O sea, ellos hacen la inversión de capital. Exacto. ¿Y cómo se están fondeando? Porque ha de ser millones, ¿no? Lo que necesitan. Millones. Exacto, pues Nvidia los está fondeando bastante. Y pues otra vez estamos viendo como, bueno, pues no se ha acabado, pero el famoso circular funding, en el que Nvidia le fondea, pero esta empresa le va a comprar los chips a Nvidia. Entonces, de esa manera, pues Nvidia vuelve a recuperar su lana y después pues se lo rentan a otra empresa, ¿no? O sea, estrategia fiscal. Gasto deducible, gasto deducible, gasto deducible en un círculo interminable. Exacto. Perfecto. Si aquí lo vieran en México, le llamarían defraudación fiscal intercompañía, después de todos estos círculos de ida y vuelta. Pues, y también respondiendo a tu pregunta, David, fíjate el balance general. O sea, si han estado creciendo. A ver, primero, si han estado creciendo ventas, sobre todo desde el 2022 que salieron a la bolsa al 2024 han crecido inmensamente, ¿no? O sea, del 2023 al 2024 crecieron 736% las ventas, pero pues el balance general, ¿de dónde se fondean? Porque en todos los trimestres salen con utilidad neta negativa, pues de deuda. Ahí lo tienes, ve el balance general.
Ya. Pura Estaba- deuda. Sí, son 18.800 millones de dólares que tienen de deuda y pues es por todo este gasto que están No, pero están necesitando líneas de crédito apalancadísimos. y sí, están muy apalancados. Ese es como el red flag que han puesto pues, bastantes analistas de elevado nivel de apalancamiento. Pues sí, pero pues también... Completamente deducción fiscal, todo eso. No, o sea, sí puede ser que sí, porque también creo que hay una falta de oferta de centros de datos. Entonces, pues o sea, poder outsourcearlo y que las empresas no tienen que estar construyendo esto me hace sentido, ¿no? O sea, y si Nvidia le está metiendo dinero ahí, Sí, bueno, a mí me hace sentido, o sea, Completamente. como el mejor outsourcearla, le llaman a este, pues, nueva línea de negocio, Neo Cloud, que es como Sí. le outsourceas el neo espacio de data a un tercero y ya pues tú no haces ni el gasto operativo ni gestionas la infraestructura de crear estos espacios de centros de datos. Entonces, está interesante, nomás y subrayando que el endeudamiento está canijo. Oye, también debe de ser un tema de regulaciones, ¿no? Porque si Nvidia empieza a acaparar más industrias sin dejar la entrada a terceros, se puede ya empezar a ver como un monopolio y llamar la atención de los reguladores de Estados Unidos que le pongan un alto. O sea, Ay, no así, mames. O sea, como si no fuera un monopolio ahorita. O sea, más pero no, monopolio. en otra industria, me explico. Ah, Ahora en ya, centros ya, de ya, ya, datos, ya, ya, ahora en ya, otra ya. cosa, como que ya sabe que ya está en la mira. Entonces, ¿para qué hacer enojar más al guardia? Puede ser. Sí. No sé, a mí me suena muy riesgosa esa. O sea, es como ponerte a comprar departamentos con préstamos para rentarlo a inquilinos. O sea, ¿cuándo vas a recuperar la inversión? Digo, no sé si es en ese mismo ratio, ¿va? Pero pues es algo así. Sí. Sí, digo, es una buena comparativa. Creo que esto es más innovador y Obvio, más trendy, obviamente, obvio. pero también creo que es más demandado, ¿no? O sea, creo que hay 1,000 más oferta de departamentos y esto está más limitado o sea, pues está más en tendencia a los requerimientos actuales de la industria. Ujú. Interesante, como dice el Interesante. Chicharito. Exacto. Pero pasemos a Davos. ¿Qué tanto pasó en Davos? Que creo que Híjole, sí. fue Que lo más Davos, sonado la semana Cuéntanos, pasada. ¿eres club de fans de Altagracia o no? ¿Qué tal su diadema? Impresionante todo eso, ¿no? creo que voy a omitir comentarios sobre su vestimenta. O sea, porque creo que es una mujer brillante. Su Sí, pero vestimenta, a mí me pues, es de sorprende. ella. Su Sí, vestimenta, sí. nada más voy a decir eso, su vestimenta es de ella, pero creo Eso es que todo. es brillante de la Original. cabeza. Sí. Ajá, su vestimenta es original. Vamos a Pero lo dejarlo hizo ahí. bien, ¿no? O sea, realmente su chamba para México. Sí. A ver, con México lo malo es que no fue ni el secretario de Economía, que es Ebrard, ni la presidenta, que debió de haber estado ahí, me imagino. Mandó a Alicia Bárcena, que es la de Medio Ambiente. Es la de Medio Ambiente, pero es como muy preparada. Entonces, por eso creo que la mandan a ella. Y fue esta, ¿cómo se llama? ¿Altagracia qué? ¿Altagracia Minza? ¿O cómo se llama? Altagracia Gómez. Gómez. Altagracia Gómez. O sea, que es la de Minsa. Bueno, Ajá. su familia es dueña de Minsa. Sí. Oye, Pero antes de que comiences, yo aquí estaba como viendo pues datos históricos de cuándo comienza Davos, por qué en esa ciudad, o sea, qué onda de A ver. reunir a tanta gente por ahí. A Y ver, se me hizo yo no muy me sé eso. interesante. Y bueno, la primera sesión que hubo convocatoria fue en 1971 y la convocó un profesor alemán que hoy sigue viviendo y que de hecho pues sigue siendo de los líderes que están en los primeros asientos en Davos, creo que tiene 80 y tantos años todavía. Y es un profesor alemán que se llama Klaus Schwab y él lo que quería hacer era que se reunieran todos los líderes europeos para discutir cómo iban a competir contra las empresas de Estados Unidos. En un inicio se llamaba European Management Symposium. Entonces, como que este profesor alemán, que bueno, pues es uno de los grandes inversionistas hoy en día todavía, decía, no, necesitamos un foro para juntarnos aquí, que se vean todas las ideas y ver cómo le vamos a hacer frente con el crecimiento de Estados Unidos. Y bueno, poco a poco, pues empezaron a invitar speakers de Estados Unidos y líderes políticos de Estados Unidos y ellos mismos empezaron a agregar como nuevos temas de pobreza, medio ambiente, conflictos internacionales. Entonces ya fue que en 1987 ya dijeron, no, pues esto se llama el World Economic Forum y pues ahí ha sido como un lugar muy especial
para que pasen cosas que normalmente no pasan. O sea, hubo alguna vez una junta que se juntaron Norcorea con Surcorea y llegaron a ciertos acuerdos. Y como que han pasado muchos acuerdos pacíficos ahí en Davos. Y al final es una ciudad pequeñita. Parece que esta semana, o sea, la semana pasada ingresa, o sea, creo que la noche de hotel se quintuplica el precio. O sea, como que es la semana que les hace el verano, la primavera, el otoño. O sea, todo se concentra en esta semana prácticamente. ¿Y cómo se dice? Y pues hoy en día es la semana más importante en todos los temas económicos del mundo. Sí, como expositores, ¿no? O sea, como que va mucho líder mundial a dar ciertos discursos sobre su perspectiva económica mundial, ¿no? Sí. Pues Y que todo, ¿no? ahorita se convirtió en una Políticos, plataforma. empresarios, exacto. O sea, y es una No. plataforma de networking, pues Ujú. bastante importante. Sí. No, y de política fuerte, porque ahorita incluso que el gobernador de California, me llamó la atención que el gobernador de California fuera, diera un discurso y que ahí mismo hubieran los conflictos internos de Estados Unidos, ahí mismo en Davos y todo lo que pasó con Canadá. Y estuvo muy interesante en cuanto a política económica y geopolítica en realidad. Geopolítica. Cuando otros años, por ejemplo, cuando estaba Biden en algo, pues sí veías un reportaje, había de repente algunos buenos expositores, buenas ideas. Alguno que otro buen acuerdo, pero nunca estuvo, o sea, como si fuera el Super Bowl, la gente lo estaba viendo. Sí, es que la geopolítica ahorita está muy intensa y por eso quiero dar ahorita el resumen de ciertos discursos. Quiero empezar con el de Groenlandia. Que aquí otra vez yo digo, pinche Trump, igual y esto era lo que quería. Porque, o sea, es como decir, Trump quiere 10 pesos. Entonces amenaza y dice, quiero 100 pesos. ¿no? Claro, bueno, denme Y 10. entonces, amenaza y le dice, güey, espérate, te vamos a dar 20 pesos. Está bien, échamelos. Pero él realmente quería 10 pesos, ¿no? Entonces, como que sale ganando. A ver, los acuerdos que ya se van a tener. La OTAN va a reforzar la presencia militar en Groenlandia para evitar influencia china o rusa, que pues, eso era lo que quería Trump, ¿no? O sea, que los europeos se pusieran las pilas ahí en el Ártico. Van a poner un escudo antimisiles, así estilacho como el de Israel, un Golden Dome, como le llaman. Y Estados Unidos va a tener acceso para la explotación minera, que eso era la otra cosa que quería Trump. Es que es lo mejor de todos los mundos, porque así no sí. gasta, ni siquiera. Sí. Yo creo O sea, que ellos van a gastar tanto dinero que al final se lo van a regalar en unos años. Sí, en algún momento. Y ya el 25% de aranceles que se había dicho que se iba a poner a Europa si se oponía a que Estados Unidos adquiriera Groenlandia como parte de territorio estadounidense, ya no se va a poner. Y ya dijo Trump que ya no los va a amenazar militarmente. Entonces, como que al final logró lo que quería pues, o sea, aceptándolo o sea, viniendo la propuesta como desde los europeos. Entonces, pues ya lo logró y ya, punto, ¿no? O sea, al final va a tener control sobre la isla sin realmente hacer mucho. La verdad es un gran negociador. Sí lo creo. Porque todos Bueno. se la creemos, hasta los mercados están como locos, realmente. Es que, Todos los tiene. ¿sabes qué? Como que de repente hace eso, pero luego dice cosas que dice, ay, no, nadie lo va a hacer. Y si lo hace. Entonces como que trae a todos medio mareados, como Venezuela. Como secuestrar al presidente de Venezuela, Ajá, ¿verdad? De que, güey, obviamente no se va a meter a Venezuela y lo va a secuestrar y toma que lo secuestran. Entonces como que nos trae a todos mareados. Yo la verdad sí creí que se iba a pelear más con los europeos y al final no. Y consiguió lo que quería, que es explotación de minerales en Groenlandia, que era lo que decíamos que seguramente va a mandar a estas empresas a las que el gobierno estadounidense está invirtiendo. Y segunda, que los europeos van a invertir más militarmente en Groenlandia para pues, poner un límite a los chinos y a los rusos que tienen acceso por allá arriba, ¿no? Entonces, pues al final creo que ahí está, se logró. Entonces, eso es lo de Groenlandia. Ahí les va la otra. Milei. Quiero hablar sobre Milei porque, y aquí también... Porque lo amas. Digo, a ver, no. A ver, recuerden que yo soy el rojo del programa, pero la verdad es que le voy a aplaudir. Espero se escuche ahí en el micrófono el aplauso. A ver. Lleva 2 años consecutivos con superávit fiscal. El 2025 también lo cerró con superávit fiscal. ¿Qué significa esto? Que Argentina está ingresando más de impuestos que lo que gasta en la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, el contrario, en México vamos a tener un déficit fiscal creo que del 3% del PIB. En Estados Unidos este año se elaboraron y van a tener un déficit fiscal como del 8% del PIB. En Argentina, al contrario, no tienen déficit, tienen un superávit fiscal porque el gobierno ingresa más dinero del que gasta, ¿sí? Que bueno, eso vino con muchas consecuencias porque
quitó muchas ayudas sociales y transferencias directas que hacía el gobierno a la población, como hoy en día lo tenemos en México, y obviamente esto aumentó la pobreza del 41%, que cuando él asumió la presidencia subió hasta el 52%, o sea, subió 11 puntos porcentuales la pobreza en Argentina, pero ya bajó al 47%, entonces ya va de bajada la pobreza en Argentina. Segundo, ya llegó la inflación. Al cierre del 2025 cerró con una inflación del 32%. Cuando él tomó la presidencia, traían una inflación anual del 211%. Wow. Ya la bajó a 32 y toda proyección dice que va a seguir bajando y va a seguir bajando. Esto es claramente lo que ha ayudado a que la pobreza se disminuya después del pico que tocó de 52%. ¿Por qué? Pues porque obviamente la inflación también produce pobreza, ¿no? O sea, gente que trabaja, gana dinero y de repente al siguiente mes pues su dinero ya vale menos, entonces puede comprar menos comida, se puede dar menos lujos, ¿no? Entonces esto obviamente está ayudando a todo eso. Y también lleva 25 meses consecutivos con superávit comercial. Con superávit comercial nos referimos a que está exportando más de lo que está importando. Esto obviamente crea riqueza en el país y que antes no lo tenían así porque tenían diferente tipo de cambio. O sea, si tú ibas a exportar, te decían, el dólar vale 5 pesos, pero si ibas a importar, el dólar vale 10 pesos, ¿no? Entonces era un desincentivo a que el productor interno exportara a otros lados porque le iban a dar menos dinero por sus dólares exportados, ¿no? Entonces eso desincentivaba la exportación del país, pero ahora que ya importación y exportación tienen el mismo tipo de cambio, pues entonces obviamente los productores domésticos de Argentina están exportando y están recibiendo más pesos, ¿no? Que esto pues obviamente se traduce en más riqueza en Argentina. Me da gusto mucho escucharte decir que está terriblemente mal que un país tenga déficit fiscal y tenga ayudas sociales. Exageradas. Sin control. Pues es que, a ver, hay que verlo como empresa. A ver, yo soy muy rojo y me encantan las ayudas sociales, pero traducido a una empresa... Siempre y cuando haya excedente. No puedes subir, en una empresa no puedes subir los salarios a lo bestia si no te pones a vender más, ¿no? En un gobierno si no vas a hacer más productiva la economía para recaudar menos impuestos, pues tampoco puedes andar regalando dinero a lo bestia, ¿no? Pues es lo mismo. Queremos dar más dinero a los que están más necesitados, pues entonces, como sociedad y como gobierno, denos una dirección en donde la sociedad se vuelva más productiva, tengamos mejores empresas y entonces con esas mejores empresas podamos pagar mejores salarios, más consumo, el gobierno puede ingresar más dinero por medio de los impuestos y entonces sí que lo redistribuya. Pero así nomás regalar dinero, pues nada más va a crear inflación. Claro, por supuesto, y más si la opción cuando dejar de trabajar es que te regalen dinero. Pues sí. Hay gente que prefiere no trabajar y que pues, le regalen las cosas. Sí, pero bueno, esa ya es una discusión. Entonces, Milei dio su discurso que ya con estos datos, yo hice como un poquito la comparación. El año pasado también habló Milei y como que todos lo tachaban de medio loco, ¿no? El rockero ahí, con su cegueta y así. Pero ahora que ya está dando resultados su gobierno, como que ya lo están tomando más en cuenta. Y él, pues como siempre, tirándole a los de izquierda, que viendo el background izquierdista y populista que tuvo Argentina, pues se entiende por qué. Y apoyando el capitalismo y el libre mercado, que yo ahí siempre digo, debe de haber un gobierno que lo esté regulando porque los empresarios tampoco son palomitas de Dios, ¿no? Entonces, bueno, eso es mi ley. No sé si ustedes quieran comentar algo de Argentina. No, o sea, yo no escuché el de Milei. Digo, vi ahí ciertos posts como de las frases de la semana y a mí me encanta el ruido que mete Milei y creo que como este volantazo que ha dado ha sido un ejemplo de que sí hay posibilidad a pesar de pues todas las cosas complejas que había en Argentina, pues al final le está costando trabajo. Sí llegaron a un punto de shock y de cambio estructural, pero con resultados, o sea, 2 años, justo me acuerdo Sí. del año pasado, que así como dices, no, es un loco, todo peinado y demás, y como que nadie le tenía tanta fe, y los resultados finalmente son los que hablan. Así que Sí. voy a aplaudir contigo a Milei. Sí. Ojalá Sí, siga sí, sí. bien, porque a mí me recuerda mucho lo que pues aquí pasó cuando el liberalismo regresó a México y pues se abrieron las cosas, se abrió el mercado, la moneda, el peso se dejó de devaluar. Entonces que ojalá que Argentina todavía les cuesta un rato, yo creo que unos 6 años más le van a batallar, pero si no regresan a un populismo fuerte o no hay un reviro político, pues ojalá todo les vaya muy bien. No, yo no creo que vuelvan a los gobiernos izquierdistas, kirchneristas, porque lo ha hecho tan bien en 2 años, le quedan 2 años,
Y yo creo que en 2 años más va a estabilizar la economía argentina. Entonces, ¿quién en su sano juicio diría volvamos al kirchnerismo, ¿sabes? Bueno, eso pienso yo. Habrá. Sí, habrá. sí. Sano juicio Bueno. en la política es... Eso no existe. Sí, no. El ¿Quién sano más juicio en la estuvo en política no Davos? existe. Estuvo Mark Carney, que no sé, yo tengo sentimientos encontrados con él porque me parece una persona, o al menos habla y se para y tiene un aura. Ya ves que ahora se le dice así, tiene un aura espectacular. Yo no sabía, pero había sido el banquero central de Inglaterra y de no me acuerdo dónde más. O sea, es un fregonazo el güey. Y pues obviamente se enfocó en su ruptura comercial o geopolítica que está teniendo con Estados Unidos. Creo que la frase que marcó su discurso fue: si no estás en la mesa, estás en el menú. Y con esto estaba pues dando aliento a que las economías emergentes, dígase México, Brasil, India, pues no sé, como BRICS, ¿no? BRICS, pero no se dirigía nada más a ellos, que se tienen que unir para hacer un poquito frente a las dos economías más grandes del mundo y no depender de o soy equipo Team USA o soy equipo Team China, ¿sabes? O sea, él como que instaba a decir, juntémonos las economías que tienen peso, pero que no tienen comparación contra Estados Unidos y contra China, juntémonos para hacer un poquito contrapeso para estas dos potencias, ¿no? Sí, y al final, digo, faltó decir quién es, pero es el primer ministro de Canadá, que sí. justo está como en este pleito o dándole la espalda a Estados Unidos, diciéndole a China, oye, ven, invierte acá podemos hacer acuerdos. Sí soy vecino de Estados Unidos, pero Estados Unidos no me está tomando en consideración y tráete tus carros, aquí te pongo el 6% de arancel. Venían de un 100% de arancel en los autos eléctricos chinos, entonces pues es un descuentazo. Y también invierte dinero en mi país. O sea, están generando ciertas sinergias que claramente ya salió Estados Unidos a decir: Canadá, si sigues esos acuerdos que estás teniendo con China, yo te voy a poner a ti 100% de arancel. Sí, ¿no? Le puso Entonces, un alto. Le puso un alto total, así. Total. le puso un alto Usted- total, pero este cuate sigue diciendo, me vale queso, ¿no? O sea, como que sigue muy en su postura hasta el día de Sí. hoy, que me impresiona. Sí, a mí también. O sea, ¿pero crees que se lleva a cabo? O sea, porque yo incluso vi a como el presidente de la industria automotriz canadiense saliendo a hablar, a decir, paren este loco porque si llegan los chinos aquí se nos va a morir mucha de la industria automotriz canadiense, que está muy integrada con la industria automotriz gringa y mexicana, y creo que sí les pegaría duro económicamente a los canadienses. A ver, ¿qué está a punto de pasar aquí ahorita en Norteamérica? Estamos a punto de renegociar el TEMEC. Obviamente Canadá está buscando lo que pueda para mejorar su posición en la mesa. Y saben que Trump es un negociador férreo y de alguna manera pues quieren tener medio el sartén por el mango, pero pues se les está revirando. Aquí el tema es que si tú negocias muy fuerte, pues ahí está la consecuencia de que se volteen y te digan que no. Sí. Sí, lo Sí, único sí. que se ha calmado ha dicho, no, pero primero va el Temec. Entonces lo voy a conversar con Sí. mis aliados de este acuerdo, ¿no? Pero Sí. Ahí sí, ahora sí sí, están sí. utilizando a los chinos literal para agarrar lo mejor de él. Pero si al final no se logra nada con los chinos siento que se van a enojar con los canadienses, ¿no? ¿Y? Pues ya, se te acabó ese cartucho. Ya no puedes ir nunca Sí. jamás con ellos. Pero ya negociaron Ya. el TEMEC en 6 años y en 6 años ya se fue Xi Jinping, a ver qué pasó. Es otra persona. Sí. A ver, otro importante fue Ursula von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea. Es como, o sea, sí, es como la presidenta de Europa, ¿no? Por así decirlo. Es esta señora que siempre tiene un peinado así muy perfecto, seguro la han visto. Y ella sobre todo, pues como que trató de dar un discurso donde Europa se quiere como reconstruir y volver a ser como alguien en el tablero, porque pues claramente ya no lo son, ¿no? Quiere construir una Europa soberana que no dependa de potencias externas para su seguridad o energía. O sea, aquí prácticamente lo que está diciendo es necesitamos invertir nosotros en nuestra seguridad, ¿no? Porque ahorita creo que depende 100% de su... O sea, la seguridad de Europa depende de Estados Unidos. Punto, Completamente. ¿no? De NATO. Y también su energía depende de Rusia. Entonces creo que sobre todo esa frase fue como decir, tenemos que ponernos truchas con nuestra seguridad y tenemos que invertir en energía propia europea para no depender del gas ruso, porque ahorita Europa también depende del gas ruso. Entonces, es que... Pero en mi opinión, ellos
fueron los que se acabaron esta tumba y fue realmente las regulaciones de la Unión Claro. Europea lo que hizo que todo fuera carísimo, que apagaran Claro. sus plantas nucleares, que todo lo que ya sabemos que pasó. Claro. O sea, la sobreregulación de Europa fue lo que realmente los está costando que no sean competitivos en ninguna parte. Güey, ya ves que a ti y a mí nos gustan mucho las teorías de conspiración, pero nunca has ido down the rabbit hole de que Angela Merkel era una agente de la KGB. Sí, claro. O sea, hace sentido, ¿no? Debilitó completamente a Alemania, la llenó de sirios, de inmigrantes, apagó su industria, Su tercerizó industria el país, nuclear. mandó a todo mundo a China. No, o sea, horrible. Sí. O sea, mandó toda la tecnología alemana a China, cerró Todo. la generación energética nuclear y se hizo dependiente del gas ruso. Y Llenó de minimizó a la inmigrantes. familia alemana, minimizó, distorsionó las ciudades, hizo Ajá. que Alemania dejara de ser un país seguro. No, hombre, Exacto. entre otras. Claro. Ah. Hasta reptiliana, te diría. Sí. Y bueno, van a hacer una infraestructura de 800 mil millones de dólares para el 2023 en defensa. Y no dio número, pero inversiones europeas masivas para infraestructura en Groenlandia. Entonces, creo que ahí ya van muy acorde con Estados Unidos. Seguramente va a ser pues inversiones en defensa y de energía o de extracción de militares, ¿no? Que igual se pueden contar como energía. Sí, eso de Ursula von der Leyen. Luego, otro también muy importante es He Feng, que es el vicepresidente chino, que es al que siempre mandan ahí como estas cositas. Él obviamente abogó por la globalización mundial. Él dice, y aquí cito, que el decoplamiento de la globalización es el camino a la pobreza colectiva. O sea, prácticamente China está diciendo, hey, por favor que no haya rompimiento en la globalización comercial que tenemos hoy en día. ¿Por qué? Pues porque el más beneficiado de la globalización actual de hoy en día son los chinos. Claro. Obviamente, ¿no? Entonces, también destacó a China como el mercado principal del mundo, que también lo creo, ¿no? Son los que más consumen, como típico empresario, ¿no? De que, güey, con que le vendamos al 1% de los chinos, nos hacemos millonarios. Porque definitivamente es pues, o sea, el que más consume. China es el mayor consumidor. Ahorita sí, en todo. O sea, las ciudades allá son impresionantes. Todo eso. Sí. Y también destacó a China como el socio más estable del mundo, que creo que ahí pues está viciando a Estados Unidos, diciendo como pues, Estados Unidos es impredecible, Trump un día se levanta y dice que quiere, otro día se levanta y dice que no quiere, un día es rojo, otro es azul, y China pues está diciendo como nosotros sí tenemos estabilidad interna y política. Entonces pues, así se destacó, pues, tratando obviamente de cerrar más tratos comerciales. Pues sí, o sea, también hace sentido que ellos quieran eso, ¿no? Y como último, Elon Musk, porque aquí tenemos un amor tóxico con él. Y es la primera vez que fue. O sea, había sido invitado miles de veces y apenas este año dijo, sí jalo, sí voy. Pues es que yo no sabía esta eso. sí va a ser importante. O sea, es que realmente ahorita las cosas están al punto de todo. Y a mí Elon Musk más que lo está haciendo muy bien. Sí, como que siento que volvió la fe a él, ¿no? O sea, cada vez... Es que le ha ido muy bien en todo lo que está haciendo. Le fue muy bien en X, le está yendo muy bien en SpaceX. Tesla realmente no está tan mal. A las baterías, o sea, tan mal como esperaríamos que iba a estar. O sea, Sí, todo más lo bien veíamos con ya en la ese lona. cambio que, bueno, siempre lo ha dicho, o sea, como que no soy una empresa convencional, pero ya dice que es una empresa de cifras, datos, ¿no? O sea, es una empresa de datos. Entonces Sí. eso es lo que vale. Sí, o sea, justo habló mucho de, que ya lo habíamos comentado en episodios pasados, de mandar, o sea, de construcción de data centers en el espacio, porque pues la energía solar en el espacio es 5 veces más efectiva. ¿Por qué? Porque pues, estás, o sea, no sé, ahí creo que No hay igual- atmósfera. O sea, la atmósfera absorbe demasiada luz solar. Exactamente, esas cosas. También por eso China es muy fuerte, porque en el Tíbet están llenos todos de paneles solares y como están a 4.500 metros, es un powerhouse que tienen ahí fuertísimo. O sea, sí hace una diferencia poner paneles solares a nivel del mar en Vallarta a ponerlos en el Tíbet. Claro, por supuesto, hay menos atmósfera, menos difracción de la luz, llega más. Y además de que, curiosamente, la temperatura fría hace que los paneles solares funcionen mejor. O sea, entre más calor funcionan peor y es algo malo porque tienen que estar en el sol. Entonces, si están arriba de una montaña, le da el sol, pero le da frío. Entonces, lo que mejor. Sí, porque Sí. luego tienes que tener como estos enfriadores para que, o sea, si llega mucho sol, pues tienes que enfriarlos, ¿no? Eso sí lo he visto. Sí. Sí, y dice también que pues, se gasta muchísima energía en los sistemas de enfriamiento para los data centers, con lo cual, al parecer, en el espacio esto pues, sería No sería un un problema. No sería un problema. También, y que yo no sé si creerle,
pero dice que ya va a haber venta de robots al público a finales Sí. de este año o en el 2027. Pero ese güey siempre dice metas que nunca cumple. Yo ya lo llevo diciendo y si no es de él, es de otras cosas. Yo ya he visto robots realmente para fábricas que agarran una cajita y la mueven a otra línea de producción. Que ¿Pero están humanoide o o un sea, brazo? humanoide enanito, pero sí es un humanoide que camina Ah, de una ok. línea a otra. Algo muy sencillo, muy burdo y completamente industrial, pero sí reemplaza a una persona que antes hacía eso. Entonces, yo creo que de aquí a 2030 vamos a empezar a ver más y más y más y esto va a avanzar muy rápido. Sí, dijo que para el 2030 los robots humanos van a ser más inteligentes que los humanos. Que no lo sé. O sea, ojalá no. Ajá, más bien, ajá, déjame te digo mi sentir. Ojalá no, porque si ya los robots humanoides para el 2030, que la gente el 2030 está a la vuelta de la esquina, que en 4 años un robot sea más inteligente que un humano, no mames, o sea, ¿qué va a Imagínate, pasar con la civilización? Policía de Zapopan compra 300 robots. Pues fíjate que yo me sentiría más cómodo que me parara un robot a una policía de Zapopan, güey. Imagínate que el robot te diga cómo lo hacemos, joven, ¿verdad? El algoritmo trajera- programado. Lo vamos a programar trajera en un México. Lo vamos a un programar en update. Estados Unidos. Un update de la 4T. No, Puede hombre. ser, puede ser, puede ser, puede ser. Y ¿quién me falta? Ya hablé, Milei, Ursula von der Leyen, Mark Carney, Haley Feng, Elon Musk. Y bueno, ya nada más como último, Taiwán y Estados Unidos firmaron un acuerdo comercial que para el 2030 las empresas que fabrican chips en Taiwán, que para los que no saben, como el 90% de los chips de inteligencia artificial se fabrican en Taiwán, ¿no? Por eso los gringos no han dejado que los chinos anexen Taiwán a su territorio y por eso Nancy Pelosi, ¿se acuerdan cuando Nancy Pelosi llegó como así en el Air Force One con así 80 aviones? Bueno, no, exageré, pero yo creo que sí eran unos 25 Pues es que ni aviones al modo lado que de fuera ella. Biden, le da un paro cardíaco en esa época. No, pero sí iban como 25 aviones escoltándola y además toda una flota naval, ¿no? Así llegaron a Taiwán porque los chinos habían dicho que si Nancy Pelosi aterrizaba en Taiwán la iban a tirar. Entonces ahí como que los chinos, como que los gringos dijeron, Taiwán es mío. Pero bueno, al final lo defienden porque la mayor producción de chips está en Taiwán y ya con este acuerdo comercial, para el 2030, el 15% de los chips que produce Taiwán se van a producir en Estados Unidos, que al final eso es lo que ha querido Trump. Ya sabemos que hay inversiones de muchísimas fábricas para producción de chips que deben de estar operando aproximadamente en el 2027, 2028, se supone que ya deben de estar operando. Y para el 2030, pues el acuerdo comercial es que estas empresas japonesas, el 15% de su producción ya la tengan en Estados Unidos. Obviamente China no le pareció, lo criticó y salió a decir que eso no es muy malo, bla, bla, porque pues, obviamente a los chinos no les conviene, ¿no? Sí. Y ya, terminé Y con ya, mi yo resumen. les voy a pasar un dato curioso que de verdad A se ver. me hizo. No sé si vieron que hay una foto que circuló muchísimo, que era el presidente de Francia, Macron, que Macron. salía así como muy trajeado y con unos lentes de aviador azules. Sí. Y pues total, 1000 gente compró la acción. La acción subió alrededor de 50% en el mes, o sea, 30 y tantos ¿Pero de qué por ciento. acción? Se llama Envision Tech, Ok. porque los lentes pues, son producidos en esta empresa. Y Ok. bueno, hoy estaba bajando como 7%, pero se me hace cañón que pues un influencer, esto es la verdadera importancia de un influencer, cómo un influencer puede mover, o sea, que el valor de una empresa suba 30% un día. Pero fue como que alguien le pegó, ¿no? Y tenía un ojo morado y por eso tuvo que poner lentes, ¿o cómo estuvo? Pregúntale a Candace Owens. No sé por qué, pero pues sí, traía ahí sus lentes, pues estaban chingones, la neta. ¿Quién es Candace Owens, David? Es una comentadora política, pues la verdad, bastante famosa en Estados Unidos, que antes estaba aliada con Charlie Kirk, pero se pelearon antes y así. Ok. Y hay una teoría de conspiración muy fuerte que realmente ella dice que la esposa de Macron es hombre y que ella le pegó y no, un montón de cosas, pero es bastante famosa y la verdad es sorpresivo. A mucha gente en todo el mundo le sorprende que la gente realmente, que ella se lo crea primeramente y que mucha gente lo crea en sus teorías porque cree cosas bien descabelladas. Güey, pero la esposa de Macron sí parece hombre. No, sí, a ver. Sí. Sí. Pero si ya te vas a la cárcel, creo que si hablas de eso en Francia, es un tema. Los europeos y sus regulaciones. Está bien. Que eso también Pues a mí ya. me llamó la atención, ¿eh? Que Trump regañó a los europeos y les dijo que están a punto de perder su cultura
y un montón de cosas que yo siento que esto puede ser algo que no sé si los economistas también están viendo, que hay mucho pues, descontento social dentro de Europa y no solamente en Alemania, que lo mencionábamos, en España, en Francia, en Reino Unido, en Ujú, Italia. Siento que ujú. estos movimientos de derecha están radicalizando a su población nativa para que realmente tenga un problema contra la migración y lo que está pasando también como en Estados Unidos y que pueda haber una radicalización en el corto plazo de Europa que lleve a un enfrentamiento ya más fuerte entre derecha e izquierda y entre los pues, habitantes nativos que ellos llaman contra la nueva ola de inmigración de los últimos 50 años. Yo creo que va a suceder. O sea, yo creo que dentro de poquito se va a desatar un caos social en Europa porque es un hecho que los partidos políticos de derecha han estado teniendo un resurgimiento después de que pues habían estado relativamente callados y creo que es por un descontento social de tanta inmigración que han estado teniendo. Si está bien o mal, no quiero entrar en esa discusión, pero al final los europeos están enojados con esas políticas y por eso están votando a la derecha y en algún momento pues va a haber este ataque social aceptado políticamente, se puede decir así. Recordamos lo que pasó hace 100 años en Alemania y Sí, la gente no estaba 90. loca. Sí, 90. sí, Sí. hace 90 años, sí. Pues sí. Sí, así sucedió, ¿eh? Poco a poco, así fue sucediendo. Y ahora imagínate que le Hitler. pase ahí mismo, pero con Inglaterra, Francia, España y Alemania juntos, sí puede ser un tema y eso pues, para la economía global, pues obviamente va a tener un impacto. Sí. Pues all right. Yo ya no traigo nada más. ¿Algo más, Yo, Sofía? ¿Algo nomás más, para David? cerrar, creo que esta semana va a estar pues bastante llena de información. El miércoles hay decisión de política monetaria de la Fed y aunque hay 3% de probabilidad de que las tasas bajen, pues hay una probabilidad. Entonces el miércoles veremos si las tasas se mantienen en este rango de 3.50 a 3.75. Y luego esta semana también... Espera. ¿Qué? Yo le quiero preguntar a David, güey, ¿qué pedo? ¿Cuánto le van a bajar, según tú? O sea, ahorita mínimo 0.25. Punto 25. Sí. O sea, pero la van a bajar. Bueno, un punto 25. Y además recuerda que todo el tema de la inflación con la devaluación del dólar y un montón de cosas está influyendo en que ahorita Estados Unidos necesite dinero. Necesite dinero para que la gente pueda reindustrializarse, pueda revivir muchas más cosas, que con este dólar débil, pues pueden aprovechar este momento para Sí, fortalecerse. sí, Entonces güey, lo va a pero contrarrestar, ¿me explico? es que, güey, o sea, la inflación que han tenido en los últimos 5 o 6 años es gigante. Y, o sea, Estados Unidos está carísimo. O sea, sí tienen que mantener las tasas altas. Yo no creo que las puedan bajar tan fácil. Pero bueno, sí. ¿Qué más, Sofía? Y Perdón. luego también, bueno, pues otra vez necesitan lana y antes del viernes tienen que autorizar el financiamiento y las líneas de financiamiento en Estados Unidos para que no haya pues un apagón parcial de varias pues de las oficinas de Estados Unidos. Y el viernes también tenemos dato preliminar del PIB aquí en México. Y creo que también, digo, Estados Unidos ha tenido unas semanas bastante complicadas. Una que me da mucha tristeza, no sé si han visto las manifestaciones en Minnesota, que bueno, a partir de, o sea, como que Minnesota es otro de los estados, además de California, que no están tan alineados al gobierno federal. Entonces, pues han estado pues bastante en controversias con el gobierno actual. Y después de lo que pasó, que mataron y asesinaron una fuerza del ICE a una residente de Minnesota, pues como que las protestas se han puesto más cañonas y yo no sabía, pero hay muchas empresas de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, o sea, de las empresas que tienen el Fortune 500 o las 500 empresas que están dentro del S&P, que están en sus oficinas centrales en Minnesota y Sí. pues han tenido ahí como, ¿qué hacemos? Nos salimos, estamos, o sea, ha estado complicado tanto para las empresas, están prácticamente todos los business cerrados, casi nadie está en las calles más que manifestándose y ha estado complejo, o sea, se me hace impresionante ver que están a menos 40 grados Fahrenheit, o sea, bajo de cero, nevando y la ¿Celsius? gente pues buscando sus Fahrenheit. derechos. Y Pues es que es un además, tema, ¿eh? Porque sí. también Trump está atacando Minnesota directamente por el fraude de la inmigración somalí, que también está representando una de sus principales atacantes en el Congreso, que es Ilhan Omar, que era parte de pues, el grupo como Alexandria Ocasio-Cortez y lo que realmente lo estaban en contra de él. Y se dieron cuenta que un grupo de gente somalí, inmigrantes en Minnesota, hicieron un fraude de 15 billones de dólares, que es el fraude más grande que ha tenido el gobierno de Estados Unidos.
y que esta representante pues le están acusando de venir al país sin nada y de hace 5 años no tener ni un peso. Ahorita tiene más de $40 millones en su cuenta y su esposo es multimegamillonario. De Qué gente que no cracks. tenía nada. Entonces, O obviamente, sea, no, y de que si se meten un poquito ese tema de lo que está pasando también, hay un choque político muy fuerte porque es todos los representantes demócratas, pues realmente sí parece que están protegiéndose de lo que va a pasar cuando se descubra ese fraude, porque es muchísimo dinero el que están diciendo que se robaron mm, y pues es muy fuerte. Ay, sí, pero la violencia está fuera de No sé, serie. Y también, bueno, pues Estados Unidos trae todo el tema de cancelación de vuelos porque les ha por el tocado un friazo, clima cañón. O sea, no tienen gas, no tienen vuelos, o sea, ha estado complicadito. y aquí también Sí. mucho frío. Aquí también. Diego, a Pero gusto. incomparable, incomparable, Sí, definitivamente. sí. All Y right. bueno, eso es Pues todo bien, por hoy. bien. Si alcanzaste a llegar hasta aquí, queridísimo cifrero, tómate 5 segunditos, ponnos estrellitas en Spotify o suscríbete al canal. Nos sirve muchísimo, déjanos un comentario. Esto definitivamente ayuda a que más gente pueda descubrir este programa. Si te gusta, déjanos ahí algo. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Gracias Sofía. Luis, Y Sofi. excelente semana a todos. Ya no me acuerdo dónde hay pausa.